Hola a todos, mi nombre es Edgar Gastelú y vamos a seguir esta serie de videos que estamos haciendo para explicar lo que es la ley de Ohm. En el video pasado hablamos sobre la corriente eléctrica. Si no lo has visto, yo te sugiero que lo veas porque justamente la fórmula la estamos viendo parte por parte para poder entenderla. Ahora toca la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia? Entonces, para entender un poco esto de la resistencia eléctrica, vamos a pensar que nosotros tenemos materiales como este pedazo de hule o el plástico que no son buenos conductores, es decir, no dejan pasar la corriente eléctrica. Eso significa que tiene una alta resistencia. Y los materiales como este pedazo de cable, que es de cobre, que deja pasar muy bien la corriente eléctrica, estos tienen una baja resistencia. Entonces, mientras mayor sea la resistencia, menos corriente van a dejar fluir. Mientras menor sea la resistencia, más corriente van a dejar fluir. ¿Y por qué sucede esto? Cuando nosotros en el video pasado de la corriente eléctrica hicimos la analogía de que en vez de tener electrones fluyendo era agua y en vez de tener materiales o cables teníamos mangueras. Entonces imaginemos que nosotros tenemos una manguera gruesa con un diámetro grande. Ese sería el equivalente a tener un material con una resistencia baja. ¿Por qué una resistencia baja? Porque al ser grueso la manguera va a permitir que pase mucha corriente eléctrica, mucha agua a través de esa manguera gruesa. Ahora, si nosotros después le ponemos una manguera delgadita, esa manguera delgadita no va a dejar pasar tan fácilmente la corriente eléctrica o el agua, porque estamos hablando de agua. Entonces tendríamos esta manguera con diámetro pequeño con mayor resistencia. Por eso es que la resistencia impide el flujo. Otra analogía para entender esto de la resistencia eléctrica es que nosotros estamos en una carretera y tenemos una calle de 3 carriles. Esta calle de 3 carriles vamos a ver que va a pasar 3 coches por minuto, porque tenemos 1, 2, 3 carriles y van a estar pasando los 3 coches por minuto. ¿Qué pasa si de repente hay un choque o hay obras en el camino y nos reducen de 3 carriles a solo un carril? Usualmente se hace un cuello de botella. Y ese cuello de botella lo que pasa es que en vez de que pasemos 3 coches por minuto, ahora solo vamos a pasar un coche por minuto porque justamente solo vamos a tener un carril disponible. Entonces, para entender un poco más la analogía de tener una resistencia baja que permite un flujo grande de coches o electrones, que es corriente eléctrica, tendríamos una resistencia alta en donde solo tendríamos un carril con una resistencia alta que no permite el flujo de los coches fácilmente. Pero estamos hablando de electrones, no estamos hablando de agua, ni de coches, ni de carretera, estamos hablando de electrones, porque lo que nos interesa es la electricidad. Entonces, una forma de verlo un poquito mejor para entender qué es lo que pasa dentro de nuestros cables es como este juego que tenemos acá. No sé muy bien cuál es el nombre, pero nosotros tenemos una pelotita y queremos que llegue abajo. Pero hay varios obstáculos en donde va a ir rebotando la pelota y le va a costar pasar. Dependiendo del material que tengamos, vamos a tener mayor o menor cantidad de obstáculos y la pelota va a poder pasar más fácilmente. Estos obstáculos serían algunas partículas que tendríamos dentro de nuestros materiales que hacen que los electrones se impacten y entonces no permita este flujo. Mientras más obstáculos, más partículas tengamos que evitan que nuestros electrones vayan avanzando, entonces nosotros tendríamos que usar algo, que es el voltaje, que después lo veremos, que va a hacer que los electrones avancen aunque hayan más obstáculos. Pero para entender cómo funciona la resistencia eléctrica, justo quería mostrarles esta pelotita cómo va cayendo para que vean cómo van pasando los electrones de mejor manera dependiendo de los materiales. Ahora bien, la resistencia eléctrica se mide en ohmios u ohms. Estos se representan con la letra griega mayúscula omega, que podemos ver acá el símbolo de los ohms. Si algo tiene muy baja resistencia, es decir, tiene poco ohms, 1 ohm o miliohms, 0.001 ohms, estamos hablando de que es un conductor, como justamente el cobre, los metales, la plata, el oro. Si algo tiene muchos ohms, es decir, unos millones de ohms, 1000 millones, mega, giga, tera ohms, estamos hablando que es algo aislante o un dieléctrico. Una forma también de llamarle a los aislantes es dieléctricos. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay otros materiales que no son buenos conductores como estos, pero tampoco son buenos aislantes. Están a la mitad
Esos se conocen como semiconductores, pero ese es un tema totalmente aparte que en otro video vamos a hablar. Y para medir la resistencia eléctrica usamos los ómetros. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los multímetros, tenemos una función para medir resistencia, que es la función del ómetro. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ver resistencias muy bajas? Si queremos nosotros medir resistencias muy bajas, usamos equipos como este de acá, que se conocen como miliómetros. Y si nosotros queremos ver resistencias muy altas, medir aislamiento, entonces usamos un instrumento como este, que se conoce como megómetro o medidores de aislamiento, justamente. Y entonces viene un concepto sumamente interesante porque todo tiene resistencia eléctrica. Cualquier material tendría resistencia eléctrica, algunos muy alta y otros muy baja. Un árbol tiene resistencia eléctrica, una caja de cartón tiene resistencia eléctrica. Todo puede conducir la corriente eléctrica. El aire, ahí vemos los rayos, cómo conducen porque tiene resistencia eléctrica. Y lo podemos medir, inclusive yo tengo resistencia eléctrica. Por ejemplo, tengo aquí mi mano y tengo aquí mi ómetro, mi multímetro. Y si yo mido, puedo medir que tengo 400.000 ohms de resistencia eléctrica. Pero, ¿qué pasa entonces ahora si yo quiero usar una pila de 9 volts y quiero hacer pasar corriente eléctrica a través de mi mano? La realidad es que no se siente nada porque tengo 400.000 ohms, entonces pues no es un muy buen conductor porque 400.000 ohms ya es una buena resistencia eléctrica. Pero ahora también puedo medir la resistencia eléctrica de mi lengua, por ejemplo. Que si alcanzan a ver, tengo aproximadamente 20 kilo ohms. 20.000 ohms, es decir, casi 20 veces menos que lo que tengo en mi mano. Y entonces, ¿qué pasa si esta misma pila de 9 volts la lamo? Entonces sí pasa la corriente eléctrica y pasa, ¡ay!, que se siente justamente los toques, que si no has lamido una pila de 9 volts, te lo recomiendo para que experimentes la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica lo más cerca posible. Entonces, si nosotros queremos medir cuál es la resistencia eléctrica de este cable que tenemos, es de 1 miliohm. ¿Y se acuerdan lo que decíamos que también afecta el diámetro y las dimensiones, como en la manguera? También funciona en los cables, porque tenemos aquí este cablecito chiquito que es de cobre. Entonces vamos a medirlo. Este cable grueso me está dando 1.5, 1.6 miliohms. Pero ¿qué pasa si yo mido este cablecito chiquito y delgadito? Cuando yo lo mido, podemos ver la diferencia, que es de 11 miliohms. Si se dan cuenta, este cable grueso es 10 veces mejor conductor que este cable de acá. Ahora 11 miliohms sigue siendo muy bajo, es un muy buen conductor, pero claramente este es mucho mejor y eso es porque tenemos más cobre y es más grueso que solo un cablecito delgado. Ahora, eso es en cuanto a medir resistencias muy pequeñas. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es medir ahora resistencias altas? ¿Qué pasa si yo quiero medir este pedazo de hule? Entonces voy a usar este que es un megómetro y el megómetro voy a aplicarle una medición y aquí a este pedazo de plástico estamos midiendo 781 megaohms, es decir, 791 millones de ohms. Aquí teníamos 0.001 y aquí tenemos, bueno, aquí ahora nos está midiendo 1080 megaohms o 1 gigaohm, es decir, 1 con 8 ceros o 9 ceros a la derecha. Otro punto importante que hay que mencionar es que la resistencia eléctrica genera calor, porque como mostramos en ese juego de la pelota, los electrones van chocando con partículas y estos choques generan calor. Por eso es que existen resistencias para calentar el agua y, por ejemplo, cuando nos queremos bañar, ponemos nuestra resistencia y ya nos bañamos con agua calientita, porque la corriente está fluyendo y estos electrones están golpeando con estas partículas y esos choques generan calor. Por eso podemos ver, por ejemplo, aquí la resistencia, que si nosotros le aplicamos una corriente, entonces aquí tenemos 1 ampere a través de la resistencia, vamos a incrementarle a vemos que empieza a salir humo y es porque se está quemando. No sé si se alcanza a ver el humo, pero le voy a poner más corriente aún para que se vea. A ver si alcanzamos a ver cómo está rojito. Y ahí van 2 amperes. Y usualmente ya se quemó. Entonces, eso es lo que genera. O también como podemos ver aquí en el corazoncito, cuando un ingeniero está enamorado, como ese cable, por justamente el flujo de corriente que está pasando,
genera calor y se quema el cable. Espero que con estos ejemplos, estas analogías, haya quedado más claro el concepto de resistencia eléctrica. La realidad es que todavía nos faltan varias cosas por ver, porque nos falta ver qué es la resistividad, que no es lo mismo que la resistencia eléctrica, y ver un poquito más técnica la resistencia eléctrica, pero eso lo dejaremos para otro video. La idea ahorita es entender justamente qué es corriente eléctrica, qué es resistencia eléctrica, y nos falta el más difícil de todos, que es el voltaje, que será para el siguiente video, para después poder construir la ley de Ohm y entender cómo funciona la electrónica en general. Y bueno, espero te haya gustado este video. Por favor, no se te olvide darle like y suscribirte, porque eso nos ayuda mucho a seguir trayéndote este tipo de contenidos. Y deja un comentario. Si tienes alguna duda, con gusto nosotros te la responderemos.